Las comunidades son un mundo que en muchas ocasiones llegué a explorar, pero nunca llegué a plasmar en un video las cosas que he visto en esos lugares. Algunas muy divertidas, otras muy tristes, y en múltiples ocasiones he visto cosas muy desagradables. Mi intención el día de hoy es mostrarles algunas de ellas, porque al final de cuentas Internet es un mundo muy grande. Como dije alguna vez, es una extensión del mundo real, razón por la que damos valor a lo ocurrido en él. A menudo las personas utilizan este medio para reflejar sus deseos más profundos, sus intenciones más oscuras, o mostrar su verdadera naturaleza. También es cierto que hacerlo sin más es difícil si no tenés la motivación necesaria para hacerlo, y por ello surgen el tipo de comunidades que veremos el día de hoy. Personas en un mismo lugar con intereses afines, expandiéndose muchas veces y, en ocasiones concretas, representando ser un riesgo para otros. El día de hoy vamos a tomar como puntos principales dos sitios bien conocidos de Internet, así que acompáñenme a explorar las comunidades más perturbadoras de Reddit y 4chan. Este subreddit en particular tuvo protagonismo en uno de mis videos anteriores. En sí no es perturbadora por hostigar a otras comunidades o personas, ni mucho menos por haber tenido problemas legales de algún tipo. Lo es en sí por las confesiones que hacen algunas personas. Para que más o menos se den una idea del nivel, el 17 de febrero de este año yo había subido un video titulado Los casos más perturbadores de Reddit y 4chan. A la mañana siguiente me lo habían eliminado porque resulta que uno de los casos era demasiado explícito para la plataforma. Seguramente te estarás preguntando qué tan explícito pudo haber sido, porque si bajaron el video entero por ello, entonces tiene que ser algo demasiado grave. Y de hecho, lo fue lamentablemente. En esa misma comunidad, una mujer había confesado que en varias ocasiones incitó y sedujo a su propio hijo de 18 años para mantener relaciones íntimas. Y el problema de la publicación fue que la mujer no dejó ni un solo detalle a la imaginación. Detalló desde el primer hasta el último movimiento íntimo que había hecho con él. Tiempo después se puso a pelearse con otros usuarios que le señalaban que lo que hizo, además de ser algo grotesco, podría ser hasta ilegal, y eso a ella le molestaba muchísimo. Esta anécdota particularmente no es de este año, sino de tiempo antes, pero decidí volver a pasearme por esos lugares a ver si las cosas habían cambiado en esa comunidad, y lamentablemente me llevé una sorpresa bastante incómoda. Facilité la muerte de mi roommate y dormí al lado de él mientras yacía muerto en su cama durante 4 días. Les voy a hacer un pequeño resumen. Un chico le consiguió a su compañero de piso, quien recién se estaba recuperando de una cirugía por una enfermedad en sus huesos, algunas sustancias ilegales para consumir. La persona que cuenta la anécdota, que al parecer tenía esos mismos problemas de adicción, pero los estaba dejando, le pasó su contacto. Su compañero de piso empieza a consumir esas sustancias y un día escucha gritos desgarradores desde su cuarto. Su amigo lo ignora porque piensa que podría estar autocomplaciéndose. Pasan los días y desde entonces nota que el chico no salía de su cuarto, así que decide entrar a revisar que estuviera bien, solo para encontrarse que el joven que recién se había operado había fallecido. La autopsia, según cuenta la persona que publicó esto, dice que su corazón explotó, así que se asume que el grito de aquella ocasión pudo haber sido por eso. La persona anónima cierra la anécdota con lo siguiente: eso fue hace más de una década y me destrozó por mucho tiempo. Todavía me llena de remordimiento y tristeza. Lo siento muchísimo, hermano. Pienso en ti todo el tiempo y te extraño. Descansa en paz, JK. Y esta anécdota es solo una de las miles que podrías encontrar diariamente en esta comunidad. Esta es otra confesión bastante oscura también. Un chico descubre que su hermana fue agredida de forma íntima por su exnovio y su hermano busca vengarse, incluso si eso podría costarle su libertad a nivel legal. Tengo que admitir que eso sí es un hermano que te quiere de verdad. Hay otra que más o menos viene en la misma línea que la anécdota del video de los casos perturbadores de Reddit y 4chan. No tan perturbadora quizás, pero sigue siendo muy extraña. Mi papá tenía un fetiche enfermo conmigo y ahora me doy cuenta de qué tan mal estaba. Sé lo que están pensando por lo que acaban de escuchar y quédense tranquilos. El padre de esta persona no le hizo nada, pero lo que voy a comentar sigue siendo muy turbio. Resulta que esta persona anónima comenta que a la edad de 15 años empezó
empezó a notar que muchos chicos a su alrededor de su misma edad empezaban a tener pareja, pero ese no era su caso. Lo conversó con su padre y este no tuvo mejor idea que conseguirle una trabajadora íntima. A todo esto, el chico le había comentado a su padre que no tenía suerte con las chicas, siempre se sintió rechazado por ellas. Y por eso también su padre sintió que era más adecuado quizás que su hijo mantuviera su intimidad con una completa desconocida de forma paga, el padre del año. Lo raro de todo esto no es tanto ese hecho, que al menos para mí, la verdad es que lo es. El tema está en que cuando llega el día en que la trabajadora y el chico iban a mantener sus relaciones, el padre se sentaba enfrente de ellos a mirarlos. Y esto se repitió en todas las ocasiones con diferentes trabajadoras. No hay detalles por suerte, pero sigue siendo demasiado depravado hacer eso. Esta persona cuenta que a día de hoy tiene 31 años y que su padre hacía poco que pasó a mejor vida. Esto jamás lo llegó a hablar con su madre y duda demasiado que lo vaya a comentar por lo vergonzoso que es. Pero eso tampoco quita que se siente muy extraño al percatarse de todo esto. En esta comunidad te vas a encontrar de todo, desde anécdotas alegres como personas celebrando su paternidad por primera vez, hasta cosas perturbadoras como las que les mostré antes. Confession es como una suerte de tusecreto.com. Si sos de mi quinta es muy probable que recuerdes esa web. Mucha suerte aventurándote en esta comunidad y en sus secretos, y mucho cuidado si vas a sumarte a ellos. Pero ahora mismo nuestro viaje tiene que continuar, y vamos a visitar por un rato los oscuros lares de 4chan. Considero que sería un gran sacrilegio dejar a esta comunidad muy legendaria de 4chan fuera de este video. Sé muy bien que la deben conocer, el famoso tablero de random. En esta comunidad ocurrieron varios de los sucesos más grandes y perturbadores jamás vistos en 4chan. Muchos de ellos incluso fueron los que provocaron que esta red social tenga la fama de ser, irónicamente, uno de los foros más infames de internet. ¿Qué cosas te podrías encontrar hace años en esta comunidad? Casi que es más fácil que te diga qué cosas no te ibas a encontrar, entre ellas personas normales. En el tablón de random era muy común que las personas se organizaran para hacer raids. Una raid en internet es básicamente organizarse de forma coordinada para invadir el perfil de alguna persona en concreto, o incluso otra comunidad, el servidor de un juego. Un ejemplo muy famoso de una de las tantas raids que se organizaron en esta comunidad fue la llamada Pools Close o piscinas cerradas. Varios usuarios dentro del tablón de random se habían organizado para entrar a Habbo Hotel con avatares de personas de color similares y así bloquear la entrada de ciertos sitios en donde hubieran piscinas. Y esto lo hacían bajo el mensaje de "la piscina está cerrada debido al SIDA". Es muy probable que hayan visto muchos videos e imágenes de esto alguna vez, sobre todo si solían jugar al Habbo. Imágenes en donde hacían símbolos cuestionables dentro del juego y sobre todo rodeaban las piscinas que invadían. La broma había escalado a tanto que dejó de ser una simple raid de Habbo para convertirse en una broma masiva fuera de internet. Personas aparecían disfrazadas en convenciones, hicieron apariciones en las oficinas de Habbo en Finlandia y algunos empezaban a llamar a sitios para que pusieran advertencias en sus respectivas piscinas de que estaban cerradas por dicha enfermedad. One of the standard procedures is we need you to go ahead and put a sign outside the pool and tell them why it's closed. Right, we're doing that right now. Or what are you putting on the sign exactly? Because there are some due rules. to health and safety. Yeah, the pool's closed due to AIDS, actually. Esta raid fue tan famosa que surgieron incluso hasta memes sobre esto, y a día de hoy se sigue recordando este suceso como una anécdota graciosa. Otro ejemplo fue aquella oleada de filtraciones de fotos y videos íntimos de celebridades de Hollywood ocurridos en el año 2014. Entre las principales afectadas ante esto se encuentran Jennifer Lawrence, Kate Upton, Victoria Justice. En 4chan el doxeo y los métodos ilícitos para obtener información privada de ciertos perfiles estaban siempre a la orden del día, sobre todo en esta comunidad. Phishing, el hacking más explícito, eran algunas de las herramientas que utilizaban para obtener la información necesaria con el fin de dar con ese contenido y publicarlo en masa. Este caso tiene un nombre en concreto, y probablemente lo recuerden por el mítico video de Dross. El masturbasuceso. Se buscó culpar a una persona, la encargada de haber llevado todo esto a cabo, pero la realidad es que miles de otras dentro del tablón de random se habían sumado
a la difusión de ese contenido privado. ¿Y cómo fue que terminó todo esto? Hubieron arrestos, el FBI tuvo que intervenir para investigar lo que había pasado y hubieron algunas condenas por acceder de forma ilícita a las cuentas de las personas afectadas y distribuir dicho contenido íntimo dentro de todo 4chan, siendo la persona que inició todo esto la primera en caer. Eso sí, les tomó casi 2 años dar con él. Si retrocedemos un poco en el tiempo, también vamos a tener algunos sucesos muy oscuros, y estos dejaron incluso a personas heridas. Me refiero al peligroso y muy hablado evento de los cristales de 4chan. Aunque esto en sí no fue algo en grupo, sí que es verdad que los propios miembros de la comunidad decidieron viralizarlo. Para los que no recuerden este incidente, dado que fue hace casi 20 años, se trata de una publicación que apareció un día por parte de un usuario anónimo, en el que, supuestamente, te enseñaba cómo hacer unos minerales cristalizados de distintos colores de forma casera, como para guardarlos como decoración. En la misma publicación estaba el supuesto tutorial. Lo malo era que en realidad lo que estabas creando no eran los cristales tan bonitos que estás viendo, sino un compuesto de ácido clorhídrico en estado gaseoso. Obviamente inhalar esto era brutalmente peligroso para tus pulmones y para tus vías respiratorias debido a lo corrosivo que es dicho químico. Muchas personas no conocían este detalle y para cuando se advirtió poco tiempo después de esto, ya era lamentablemente muy tarde. Se desconoce la cantidad, pero hubieron personas heridas. Sin embargo, a día de hoy esta historia sigue siendo tan conocida y tan relevante que en YouTube van a poder encontrar una diversa cantidad de videos sobre este caso. En épocas aledañas también ocurrió la publicación de ese usuario que pedía a las personas que adivinaran qué guardaba en su congelador para luego revelar que tenía miembros humanos dentro. Un caso que jamás se terminó de resolver. Fácilmente podríamos decir que en esta comunidad se han dado los sucesos más legendarios y oscuros de internet. De hecho, los sucesos que hicieron que 4chan tenga la reputación que tiene a día de hoy se debe a esta comunidad en particular. Por ello también este tablero es tan perturbador y solía ser bastante peligroso en sus días si entrabas sin conocer nada de cómo eran las cosas en estos rincones del foro. Circulaba mucho contenido para adultos de todo tipo, contenido violento, de tipo impactante, se coordinaban para acosar y hostigar a otras personas, los troleos eran pan de cada día en este lugar, en múltiples ocasiones incluso se llegó a publicar material explícito y legal, lo que ustedes conocen a día de hoy como CP. El tablero de Random alberga una de las comunidades más edgys de internet. A día de hoy no es ni la sombra de lo que era, pero esto se debe a que en la actualidad 4chan se encuentra en su totalidad regulada por la justicia de los Estados Unidos, en específico el FBI. Es bastante evidente por qué ocurrió esto, por la para nada despreciable cantidad de delitos que se cometieron y se confesaron dentro de este enorme foro. Hay tanto que comentar sobre esta comunidad que podría dedicar un video entero, pero eso llegará a su tiempo. Por ahora debemos continuar con nuestro viaje regresando una vez más a Reddit, porque ahí nos espera la siguiente comunidad. Señoras y señores, descendemos a una comunidad que actualmente ya no existe. Les explico antes una cosita rápida. Hay mucho debate sobre si esta comunidad es con mucha diferencia mucho más controversial y peligrosa que el tablero de Random de 4chan y viceversa. Yo honestamente voy a tener algo en consideración. Si esta comunidad fue eliminada y por el contrario la de Random de 4chan se mantiene en pie, pese a estar regulada, es por algo. Cierto es que Reddit no tiene los problemas legales que ha tenido 4chan con el paso del tiempo, pero eso se debe a que la moderación en Reddit a día de hoy es bastante más estricta que la de 4chan, razón por la que esta red social no tiene que lidiar con el ojo del FBI encima de sus cabezas constantemente. Pero Reddit no siempre fue tan dura con su moderación, y ese cambio ocurrió por una comunidad en particular, y probablemente ya sabes cuál es. Quizás no conozcas el término jailbait, y la verdad es que yo tampoco lo conocía, no hasta antes de preparar este video, así que te lo voy a explicar. Es un término que refiere a una persona que puede ser íntimamente atractiva pero es demasiado joven para mantener ese tipo de relaciones de forma legal. Por lo general, este tipo de personas suelen aparentar una edad mayor a la que tienen. Teniendo en cuenta esta preocupante definición, ya sabes a qué apunta la difunta comunidad con el mismo nombre en Reddit. En esta comunidad era muy habitual pasarse fotos y videos de todo tipo de jovencitas cuyas edades eran muy dudosas. Se podría decir que era fácilmente una red de contenido de tipo CP. Lo peor de todo es que fue
literalmente una de las comunidades con más miembros activos que ha tenido Reddit en toda su historia. Esto no dejaba a Reddit en un buen lugar. Ahora bien, ustedes se deben estar preguntando por qué Reddit en su día permitió que esta comunidad tan horrible persistiera por tanto tiempo. Y hay una respuesta que es muy indignante para esto, pero que cuadra bastante. Eric Martin, el gerente general de Reddit, comentó en una ocasión que, pese a que le perturbaba bastante el contenido que se compartía en esta comunidad, afirmó que a Reddit no le correspondía censurar a sus usuarios. Esto lo dijo en serio. Por algo la comunidad de Jailbait, junto a otras, habían crecido tanto y movían muchísimo contenido implícito y explícito. Y afirmando esto, prácticamente estás encubriendo a estos depravados. Reddit siempre se vendió como una red social en la que la libertad de expresión estaba garantizada. Daba igual cuál fuera tu opinión, no corrías riesgo de censura. De hecho, Martin afirmaba que la existencia de estas comunidades era una parte del precio a pagar con tal de garantizar la libertad de expresión. Por donde lo mires, esta declaración se puede prestar a diversos escenarios maliciosos. Regular el contenido ilegal en una red social no es censura, es proteger a tus usuarios. La libertad de expresión no te garantiza la posibilidad de distribuir material explícito ilegal, y eso era algo muy común en comunidades como Jailbait y muchas otras. No diría que es un precio a pagar, sino más bien que es asumir un riesgo estúpido que es fácilmente evitable. ¿Es eso o tenés las manos manchadas? Preferiría que fuera lo primero. De todos modos, Eric se tuvo que tragar un poquito sus palabras porque ni bien llegó a ojos de la justicia todo lo que estaba pasando, comenzaron a tocar sus puertas. Y resumiendo, si no empezaban a moderar estas comunidades grotescas, la justicia iba a tomar cartas en el asunto, contra ellos. Para colmo, ya estaban saliendo muchas noticias criticando la inacción de Reddit. No fue una época muy agradable para Eric. Lo que molestaba no era el hecho de que existieran comunidades repugnantes como esa, sino que el gerente de Reddit supiera de la existencia de ellas y se quedara de brazos cruzados por preservar la libertad de expresión de los usuarios. Háblame de encubrimiento sin decírmelo. La gestión de Reddit agachó la cabeza y lo primero que hicieron fue limpiar este tipo de comunidades de forma definitiva. Y desde entonces habrán notado que los moderadores tienen mucha más mano dura con las publicaciones, salvando por esas ocasiones en las que algunos moderadores actúan por convicción ideológica. Obvio, cuando una red social se masifica, es muy complicado tener ojos por todos lados para evitar que estas comunidades vuelvan a resurgir. Pero al tener una mejor moderación, reducís al mínimo las posibilidades de que una secuela de Jailbait vuelva a aparecer. Lo dije muchas veces, nosotros como adultos debemos asegurarnos que los más jóvenes estén seguros. ¿Qué clase de seres humanos seríamos si los usamos para algo tan horrible como las cosas que se hacían en esas comunidades? Compartir a nuestras anchas contenido de índole explícita de ellos me parece algo demasiado vil y vomitivo. Pero como dije al principio, esta comunidad ya no existe a día de hoy. Lastimosamente, hay registros públicos del contenido que se distribuía que aún a día de hoy se sigue eliminando. Con esto te das una idea del enorme tráfico de contenido ilegal que había en esa comunidad. Por tu seguridad mental y legal, te pido encarecidamente que no te aventures a buscarlo. Cerramos este caso particular de esta extinta comunidad para aventurarnos una última vez a 4chan, encontrándonos con una vieja conocida. R9K o Robot 9000 es un tablón de 4chan que alberga la parte más deprimente de esta red social. Si Random era la parte más edgy, R9K es la parte más doomer de 4chan. Este tablero en principio nació como un simple experimento. Se creó con el fin de implementar un bot conocido como Robot 9000, el cual se encargaba de moderar las publicaciones de dicho tablón para forzar a las personas a ser más originales con lo que publicaban. El problema después de esto es que la comunidad se convirtió progresivamente en un enorme refugio de nits, personas depresivas, ansiosas, nihilistas y sobre todo, iban a encontrar muchísimas publicaciones de personas que no saben cómo lidiar con las frustraciones y fracasos románticos. Cuando hice la comparación entre el edgy y el doomer utilizando los Wujaks, lo hice a propósito, porque en esta comunidad de hecho se popularizó mucho la cultura doomer, la que ustedes conocen a día de hoy, porque estas personas lo vivían en carne propia. Miles de personas con estilos de vidas pesimistas
egoístas, alienados, convencidos de que su vida no tiene un futuro brillante y simplemente viven aislados de todo el mundo, pero refugiándose en comunidades como esta, donde se entienden entre ellos y comparten ese mismo dolor. Las publicaciones principalmente giran en torno a eso: la soledad y cómo lidiar con ella, el rechazo social y cómo lidiar con ello sin volverte loco, la falta de propósitos en la vida, las adicciones, los fracasos románticos y sobre todo los pensamientos autodestructivos. En esta comunidad también era muy normal encontrarte subcomunidades como los incels. A estas alturas creo que no hace mucha falta explicar qué es un incel, ¿verdad? R9K no fue sitio para situaciones demasiado relevantes como las ocurridas en la comunidad de Random. Sin embargo, en cuanto a situaciones tristes, probablemente sea el lugar más idóneo en donde buscar. Uno de los casos más reconocidos y de los episodios más tristes que ha vivido esta comunidad fue el caso de Shuaibai. Solía ser un pequeño creador de contenido que al mismo tiempo era un usuario recurrente dentro de la comunidad de R9K. Shuaibai era una persona muy abierta con los miembros de esta comunidad. Comentó que era un fanático del anime y que solía verlo para sobrevivir. No era una exageración esto último, porque tristemente era un jovencito con serios problemas de depresión, problema que lamentablemente en 2018 se terminaría agravando. No era tampoco el único problema que tenía. Él en múltiples ocasiones llegó a mencionar que era una persona que soñaba con cometer crímenes escolares, lo que provocó que sus padres desconfiaran cada vez más de él. Pero en algún momento del año 2018, Shuaibai se contacta con algunos amigos para hacer una videollamada. El objetivo del chico era que lo emitieran en directo porque quería tener un último contacto con sus amistades y con la comunidad que lo había acogido. Antes de irse iba a dejar dos mensajes. Uno era una despedida a la comunidad de los robots y la otra era una despedida a su madre, además de una pequeña petición muy concreta. Mamá, por favor, no dejes que los niños vean mi cuerpo. Después de casi 50 minutos de estar en llamada con sus amigos, mientras ellos lo intentaban entre lágrimas convencer de que no lo hiciera, Shuaibai se apunta a la cara con una escopeta y aprieta el gatillo. El final de eso te lo podés imaginar. El caso está muy bien documentado por si les interesa investigarlo. Claramente hay mucho de lo que no puedo mostrar por obvias razones. Este caso marcó de forma permanente a las distintas subcomunidades formadas dentro del tablero de R9K, principalmente porque Shuaibai era muy querido dentro del mismo. En esta comunidad es muy común encontrar publicaciones de despedidas por parte de personas que decidían acabar con todo por ya no soportar el triste estilo de vida que llevaban o los demonios mentales con los que luchaban día tras día. El año pasado les había hablado sobre el culto de los femboys. En resumen, una persona logró manipular a ciertos miembros de una comunidad de 4chan aprovechándose de sus carencias de afecto para convertirlos en femboys bajo la premisa de si no puedes conseguir una novia, sé la novia. En efecto, esas personas afectadas eran miembros de esta misma comunidad, R9K. En sí, los miembros de esta comunidad no disfrutan de ser lo que son. Por eso también es que en su día fue relativamente fácil convencerlos de que sean algo más, como un femboy. Pero si entonces no disfrutan de lo que son ni tampoco de sus vidas, ¿por qué no hacen algo para cambiar? ¿Por qué no buscan algo mejor? Amigo mío, lamentablemente no es tan fácil como lo planteas. Para una persona como vos, que vive una vida normal, saludable y sociable, probablemente te resulte imposible vivir una vida como la de un miembro promedio de R9K. Exactamente del mismo modo que a un doomer le resulta imposible tener ese optimismo por la vida que vos probablemente tengas. O quizás no sea una visión optimista como tal, pero al menos es mucho más positiva que la pesimista visión de un doomer. La mente de cada persona puede funcionar de diferentes maneras. De otro modo, todos seríamos exactamente iguales en mentalidad. Pero eso no pasa. Por eso hay personas más optimistas, personas más pesimistas, personas más realistas. En este caso, la comunidad de R9K tiene tan asimilado el estilo de vida de un doomer que proponerles cambiar es prácticamente imposible, al menos a corto plazo. Podrías con mucho esfuerzo convencer a algunos pocos a dar los primeros pasos, pero ¿vale la pena esforzarse tanto por intentar cambiar a una persona que no busca cambiar en primer lugar? No es como si pudieras obligarlo a cambiar tampoco, porque eso estaría mal. R9K es el lugar seguro de ellos. A día de hoy es una de las comunidades que menos ha cambiado dentro de 4chan, salvando por el detalle de que a día de hoy está lleno de otakus y de publicaciones más 18 de todo tipo. Nuevamente, si sos una persona demasiado influenciable
y que se deprime con mucha facilidad, no te recomendaría pasar demasiado tiempo con ellos. Se te puede pegar. De vez en cuando suelen verse publicaciones fugaces de personas que deciden rendirse de manera permanente o que al menos apuntan a hacerlo. Supongo que eso es algo que no tiene pinta que vaya a cambiar jamás en R9K. Este paso por algunas de las comunidades que les mostré a día de hoy no son ni el 1% de las más oscuras que hay en internet. Y ni siquiera estamos hablando de comunidades de la Deep Web, porque tampoco hace falta viajar tan profundo como para encontrar lo que a día de hoy podríamos decir que son hasta sectas. Decidí excluir a aquellas comunidades cuyo corazón y génesis es alguna figura sumamente representativa a nivel global, como la comunidad de algún streamer o alguna boy band. La ARMY de BTS es un buen ejemplo de ello. Esas comunidades son más bien lo que llamaríamos fandom, en cuyo caso merecería un video aparte porque dentro de los diversos fandoms sí han ocurrido ciertas tragedias recordadas a día de hoy. Integrar comunidades dentro de 4chan o Reddit ya no es tan peligroso como solía serlo. Si eras un miembro recurrente de 4chan, probablemente eras un edgy o un doomer. Si eras un miembro recurrente de Reddit, había altas probabilidades de que tuvieras muchos problemas no resueltos en tu cabeza. A día de hoy estas redes están tan reguladas que es muy sencillo evitar encontrarte cosas como las que te comenté en este y en anteriores videos. Sin embargo, la reducción de comunidades del estilo no necesariamente significa el cese de existencias de las mismas. Algunas podrían haber sobrevivido el paso del tiempo y otras podrían estar gestándose en estos momentos. No intentes ingresar a ellas. En muchas de esas comunidades ocultas suelen cometerse hasta delitos graves en el peor de los casos. Delitos en los que podrías terminar involucrándote en pos de saciar tu curiosidad, por estar en el momento y sobre todo en el lugar equivocado. Si sos una persona muy susceptible, meterte a alguna de esas comunidades es lo último que deberías hacer. ¿Vale la pena perturbar tu cabeza con tal de comprobar vos mismo si realmente esos lugares son tan horribles? Yo te diría que no, no lo vale. Te lo puedo hasta jurar si querés. Tampoco estoy diciendo que por meterte a esos lugares automáticamente te van a hacer desaparecer. Pero si sos de esas personas a las que les aterra la idea de que sus datos personales estén vagando por esos lugares tan extraños, en ese caso te recomiendo no acercarte en primer lugar, porque entre las diversas actividades de dudosa legalidad que practican cada día, el doxeo es una de ellas, probablemente incluso hasta la más leve. Si bien este viaje no ha terminado, por ahora nos vamos a bajar en esta parada. Les garantizo que en otro momento vamos a continuar con nuestro paseo, porque todavía queda muchísimo por ver. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este enorme proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.